San Marcos, capítulo 10 y versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: en confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: vete, vete a Calvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla este mensaje que el Señor nos entrega en esta hora! ¡Qué lindo, hermana María, cuando oímos aquella canción del ciego Bartimeo que la cantamos en la iglesia! Entonces, ¿se acuerda que dice aquella alabanza? Mire, mi hermano, lo que estaba sucediendo cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jericó. Mire, mi hermano, lo que estaba sucediendo cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jericó. Toda la gente jubilosa le seguía, agradeciéndole por su visitación, pues los enfermos habían sido sanados y no había pena que embargara el corazón. Se fue la tristeza, Cristo la llevó, los ciegos veían, Cristo los sanó. Alguien estaba a la orilla del camino, era el ciego Bartimeo, que asombrado preguntó por esas voces jubilosas que se oían, si este era un pueblo sumergido en el dolor. Y le dijeron que era Jesús Nazareno, el que estaba allí pasando, y aquel ciego así exclamó: ten misericordia de mí, por favor, aunque no te veo, creo en ti, Señor. Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle, y le trajeron a aquel ciego que confiado le pidió: Maestro, quiero recibir aquí la vista. Y Jesucristo concedió la petición, y ya no era más el ciego Bartimeo, pues salió de allí saltando y siguiendo al Salvador. Se fue la tristeza, Cristo la llevó, los ciegos veían, Cristo los sanó. ¡Aleluya! ¡Ay, hermana María! ¡Qué lindo este acontecimiento! Un hombre ciego al costado del camino mendigando, pero realmente él tenía esperanza quizás de un día ser sanado, como todos nosotros tenemos una esperanza de algo, y ponemos la esperanza y decimos: un día tendré la victoria. Pero aquel realmente ciego esperaba pacientemente así, pero mendigaba para poder comer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermana María, también andamos mendigando en la idolatría, andamos mendigando en este mundo, teniendo a Jesús Nazareno al costado de nosotros, que nos quiere bendecir, que nos quiere ayudar y quiere quitar nuestra ceguera espiritual, hermana María? Así es, pastor. Qué lindo que es eso, ¿no? Qué confianza, qué creencia tenía este ciego en el Señor, que le pedía, que él quería recibir la vista,
Qué lindo, cuando nosotros confiamos en nuestro Señor, cuando nosotros creemos, aunque no lo veamos, pero lo tenemos, lo sentimos, Él está siempre a nuestro lado. Qué lindo, y qué confianza tenía este hombre, que le pedía, que es hijo de David, ten misericordia de mí. Él le pedía misericordia, para que lo sanara, porque quería ver. Él no lo veía a Jesús, pero él creía en él. Él no lo veía, pero sabía que era Jesús. Entonces, qué lindo cuando nosotros creemos y confiamos en el Señor siempre. Amén. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos ver maravillas. Y, ¿saben una cosa? Bienaventurado el que no ve y cree. Bienaventurado aquel ciego no veía, pero creyó en Jesús. Iba pasando Jesús por aquel lugar y él preguntó qué era aquel ruido, qué era aquella multitud, aquella algarabía que estaba así pasando en aquel lugar. Y le dijeron que era Jesús Nazareno. Pero él dijo, pero ahora es mi oportunidad. Ahora es mi oportunidad de ser sanado, de ser liberado, de tener una victoria. Y quizás, hermano y hermana, ¿cuántos de nosotros podemos estar en la misma condición de este hombre mendigando al costado del camino, mendigando bendiciones? Y el Señor está pasando en este momento, está pasando por tu vida, está pasando por tu casa, está pasando, hermano querido, por la propia puerta tuya, hermano, porque no, pero yo no lo veo. Realmente, mira lo que dijo el ciego Bartimeo, aunque no te veo, creo en ti, Señor. Aleluya, Señor. Aunque no te veo, creo en ti, Señor. Yo también te digo, Señor, aunque no te veo, creo, porque he visto tus maravillas, he vivido tus maravillas, Señor, la sanidad, la liberación, la transformación de mi vida. Ay, hermano, hermana Estela de allá de Colonia, yo creo que tú estás sintiendo también ese renuevo, esa esperanza. Aleluya. Y Jesús Nazareno está pasando por tu vida. Jesús Nazareno está pasando por tu propiedad. Jesús, por supuesto, te quiere bendecir a toda la audiencia, hermana María, pero tenemos que tener esa confianza. Mucha gente tiene que ver una estatua, tiene que ver una imagen, tiene que ver algo, tiene que ver un rosario, tiene que ver un crucifijo, tiene que ver una imagen de San Cono, de la Virgen de Lourdes, de lo que sea, para creer. Eso no es fe, eso es vista. Entonces, bienaventurados aquellos que no ven pero creen, y sentimos la potencia, sentimos el poder de Dios en nuestra vida, hermana María. Eso verdaderamente es confianza. Cuando nosotros realmente le pedimos al Señor, Señor, yo quiero sentir tu presencia, y comenzamos a sentir un erizo, comenzamos a sentir el fuego en nuestra vida. ¿Por qué? Porque realmente el Señor dice, bienaventurado aquel que no ve y cree, hermana María. Así es, pastor. Bienaventurado, como usted ha dicho, es el que no ve y cree. Nosotros tenemos que creer en el Señor. No lo vemos, pero creemos en Él. Qué lindo cuando nosotros no vemos, pero creemos en el Señor. Porque mucha gente, como usted dijo, cree por vista, porque tiene que ver para creer. No, nosotros creemos, aunque no lo veamos a Jesús. Sabemos que está a nuestro lado, que está a nuestro costado, que Él no nos abandona nunca, que siempre está con nosotros. Así como este ciego clamaba, le pedía misericordia, y el Señor tuvo misericordia a él y lo sanó. Así también el Señor, si nosotros clamamos al Señor, clamamos a Él, Él nos va a sanar, Él nos va a liberar, Él nos va a ayudar. Porque ¿por qué hacemos que a veces vamos a una virgen, vamos acá, vamos a pedirle? Si eso no nos va a dar nada, el único que nos puede sanar, liberar y dar la vista como le dio a este ciego es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ismael nos manda un pedacito de la alabanza. Jesucristo está pasando por aquí.
Jesucristo está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. ¡Aleluya! Esto es lindo cuando nosotros sentimos esta alegría del Señor que sacude toda nuestra alma. Realmente temblamos en la presencia de Dios, sentimos el fuego. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hermano! Sinceramente, me disculpan, pero hay una cosa que puede más que nosotros, espíritu que se mueve, las maravillas del Señor. Él pues quiere llegar aquí también. Quizás tú estás con la ceguera espiritual, quizás, pero el Señor está llegando a tu casa, el Señor está llegando a tu trabajo, el Señor te quiere acompañar, el Señor te quiere sanar, te quiere liberar. Pero aquí, fíjense, acá, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces es la misma cosa que a nosotros nos está pasando hoy. Arroja esa capa, arroja en lo que te estás cubriendo físicamente y cúbrete de lo espiritual. Vamos a cubrirnos de lo espiritual, hermano, porque Jesucristo está pasando en nuestra vida. Jesucristo está haciendo una obra en nuestra vida, aunque tú no lo veas. Mira aquí lo que dice. Entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús, y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¡Aleluya! ¿Qué querés que te haga? ¡Ay, Señor! Que me des la vista espiritual, que me des la vista espiritual, que me des sabiduría, Señor. Eso, Señor, es lo que más pido, que Señor, que me permita santificarme, Señor, para ir a vivir contigo. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. ¿Cuál es el pedido tuyo? ¿Cuál es el pedido tuyo, María? ¿Cuál es el pedido de esta oyente, de este oyente? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¡Ah, qué maravilla! La verdad, hermano, ay, hermana María, no sé cómo agradecer a Dios por estar en su presencia. No sé cómo agradecer a Dios, no sé qué hacer. Lo quisiera tener aquí para abrazarlo, pero lo estoy abrazando en espíritu. Yo sé que usted lo está abrazando también, Estela, allá en Cerro Negro lo está agarrando también. No te suelto, hasta que no me bendiga, no te suelto. Qué cosa linda esto, hermana María. Es así, pastor, es tan lindo que uno se pondría a llorar, porque es tan lindo estar en la presencia del Señor. Sabemos que el Señor nos ama, que nos quiere, y nosotros tenemos que agarrarnos de Él, como hizo este ciego. Él le pidió que tuviera misericordia de él quería recibir la vista, y así también nosotros pedimos misericordia, Señor, para poder salvar nuestra alma, y un día estar con Él hacia arriba, pastor. Amén. Lógicamente, ahí la hermana Camila dice: sí, tengo a Jesús en mi vida. Gracias, hermana Camila, gracias, porque tú tienes esa confianza, como tenemos que tener mucho, que lo tenemos en nuestra vida, que está con nosotros, que Él no se va, Él está aquí con nosotros. Hermano, no importa la lucha que estés pasando, el Señor está a tu lado, el Señor está a tu lado, aleluya, Señor, aleluya, gracias, mi Padre, gracias, el Señor está contigo. El Señor está contigo, hermano. Mi Dios donde quiere está, mi Dios donde quiere está, mi Dios donde quiere está. Aleluya a Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en tu vida, ahí lo encontrarás. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en tu vida, ahí lo encontrarás. Aleluya. No es necesario estar así en la iglesia. Tienes que congregar, pero ahí en tu casa lo puedes buscar, en tu trabajo lo puedes buscar, ahí ordeñando lo puedes buscar, tú realmente en el chiquero los terneros lo puedes buscar, ahí en el camino, en el supermercado, en cualquier lado, barriendo la casa, pelando las papas para freírlas, ahí también lo puedes encontrar. Sinceramente, hermana María, yo
nos queda un minuto, pero es bueno, hermana María, qué lindo cuando estamos haciendo las actividades y estamos sintiendo esta presencia divina, hermana María. Así es, pastor, qué lindo que es haciendo nuestras cosas, sintiendo la presencia del Señor, alabándole, glorificándole, dándole gracias, Señor, gracias por esto, gracias por el otro, Señor. Qué lindo que es eso, que uno siente esa paz, esa tranquilidad que lo llena a uno, tan lindo, cuando a veces tenemos nuestros achaques y sentimos eso que se pasó, esa tristeza, y vino la alegría a nosotros. Gracias a Dios. Amén.